Sonar todas las incógnitas de ¿qué haces, Sheila? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Pero me parece que es un lindo, es una buena presentación para entender de lo que se viene ahora, que es la pelea sindical, judicial, política y demás, ¿no? Sí, tenés ahí una ensalada tremenda, ¿no? Hasta hace poco parecía que el gobierno tenía garantizada la gobernabilidad con esos mágicos 87 héroes, ¿no? Que tuvieron ahí su asadito, su festejo. Entonces, bueno, eso por un lado, digo, hay algo ahí que el gobierno ordenó, encauzó. Yo creo que esa escena dramática, ¿no? Dramática para una parte de la opinión pública, ¿no? Muy criticada. Más allá de eso, tuvo como un mensaje muy claro que es: podemos gobernar. Claro. ¿No? No gobierna el Congreso, en esa tensión que era, bueno, ¿gobierna el Congreso o gobierna sin el Congreso? ¿No? Digamos, bueno, me parece que ahí encontró una solución. También hace un tiempo decíamos, bueno, la justicia está llamada en una situación de mucha traba política, está llamada a tener un papel bastante importante. Lo vemos ahora con el caso Aerolíneas. Bueno, lo vemos con un montón de casos, ¿no? Digamos, o sea, hay participación judicial. O sea, está judicializado, ¿no? Digamos, la política empieza a judicializarse. Y por otro lado, bueno, al mismo tiempo todo esto redunda en fortalecer identidades, ¿no? Digamos, el gobierno viene ahora, está atravesando un periodo de un pequeño, no sé si pequeño, pero una caída en la adhesión. Me parece que ahí hay algo que empieza a cuestionarse en términos de bolsillo. Yo creo que esa fuga, ¿no? Digamos, de adhesión tiene que ver con el bolsillo, pero todavía tiene un piso muy alto, un piso de adhesión muy alto, y es un piso que está concentrado en la cuestión identitaria. Y acá se juegan cuestiones identitarias. Ahora, ¿no? Digamos, siempre o sea, es interesante escucharte. Perdón el elogio reiterado, pero siempre me encanta, elogie. Me ayuda a pensar, me ayuda a pensarlo. Ahora yo digo, por ahí es una anécdota, pero en este grupo identitario, algunas cosas que entran que antes no entraban. Quiero decir, el asado de los héroes me parece que, no sé si lo vieron en Focus o demás, pero me parece que ya antes hubiera sido indiscutible. Bueno, déjense de hinchar. Ahora me parece que empezó a ingresar esto, ¿no? Bueno, yo creo que eso en parte explica esta línea descendente. El tema del asado yo creo que fue un error de comunicación muy importante, porque el asado en Argentina, dos cosas, el asado en Argentina es fiesta. Entonces es difícil, ¿no? Es festejo, celebración, es difícil festejar un ajuste a los jubilados, un rechazo a un pequeño aumento. O sea, es difícil la escena, la compatibilización, la compatibilidad de las escenas. Y por otro lado, porque en Argentina está cayendo el consumo de carne. Porque los argentinos están, una parte muy importante, sobre todo los sectores medios, están cambiando sus hábitos alimenticios, están reemplazando la carne en Argentina. Están reemplazando la carne por pollo, están reemplazando la carne por cerdo. O sea, una proteína que era, yo te diría, muy ADN argentino, por una proteína que puede ser muy valiosa, pero en Argentina no va, ¿no? Digamos, hay algo ahí de... Es la tortilla mexicana. A mí me tocó estar en México en un momento donde la tortilla había subido de 1 a 2 pesos, no recuerdo exactamente. Yo decía, bueno, y un antropólogo me dijo, es el ADN mexicano, la tortilla es el pan de ellos. Me dice, bueno, la carne es el ADN argentino, ¿no? Claro. Digamos, esta cosa pampeana. Bueno, y yo creo que, digo, me parece que parte de yo te diría, la calidad y el capital humano, el recurso humano, tiene mucho que ver con la alimentación proteica de la Argentina. Claro, claro. Sí, Pancho. Ahí veía, hace un mes y medio, no sabíamos cómo iba a estar el dólar, el riesgo país estaba subiendo, parecía que se complicaba todo, la gente apoyaba. Ahora pasa al revés. Está tranquilizándose, está el riesgo país por abajo de los 1.300 puntos, el dólar está tranquilo y la gente empieza, o las encuestas empiezan a dar que crece el malestar. ¿Quién anticipa a quién? ¿O son caminos separados? No, el precio del dólar ha sido o el control de la inflación ha sido uno de los grandes activos del gobierno
pero o sea, aparece como uno de los reconocimientos más importantes, el activo más importante, el control de la inflación. Yo creo que ahí la palabrita mágica es estabilidad. Digo, la gente te habla de estabilidad. El control de la inflación tiene mucho que ver con eso. Ahora, también lo que estamos viendo en el último tiempo es que, bueno, por un lado la inflación, que venía en un camino hiperdescendente, empieza en términos de percepción a volver a despegar, a crecer, ¿no? Digamos, fíjate que estos últimos 3-4 meses que hubo un número más o menos constante, bueno, empezó a aparecer de vuelta un crecimiento de esa preocupación. También crecen otras preocupaciones económicas. No es que desaparece, no es que hay un activo y desaparecen los problemas económicos. Crece el problema de los bajos salarios, crece el problema del desempleo, crece el problema de la pobreza y crece el problema de las tarifas. Entonces, tenés un desplazamiento ahí de temas económicos y me parece que, bueno, digo, Argentina no se resuelve mágicamente de un día para el otro, ¿no? O sea, yo te diría, se opaca un problema, aparecen otros. ¿Tarifas es lo que más te aparece? Mira, yo te diría que estos 4 elementos, pobreza, tarifas, bajos salarios y desempleo, son los 4 problemas económicos que empezaron a tomar el lugar de la preocupación por la inflación o el precio del dólar. Asocio inflación y precio del dólar porque los argentinos sabemos, tenemos muy asociada la idea del precio del dólar con inflación. Si sube el dólar, hay inflación. Es casi como yo te diría casi como una linealidad, tan naturalizado. A mí me parece que este último crecimiento en la percepción de inflación tiene que ver con los precios regulados, con aumentos de tarifas, con aumentos del boleto, con aumentos del boleto de colectivo y el boleto de tren. ¿Viste? También vemos, por lo menos en los números que nosotros tenemos, un incremento de la dificultad para llegar a fin de mes. Claro. ¿No? Sheila, Sí. ¿cómo lo favorece, si es que lo favorece, cómo impacta la, dice Jorge Eliotti, cantonización de la oposición? Digo, 3 radicalismos al menos, 3 pro al menos. Sí. ¿Cómo lo favorece o no? Una atomización fenomenal, ¿no?, de la oposición, pero una gran dificultad para... Yo te diría 2 cosas. Para encontrar posiciones, encontrar liderazgos, pero sobre todo encontrar cosmovisiones y propuestas atractivas para la sociedad, ¿no? Digamos, ahora, por ejemplo, que se está discutiendo la reglamentación del mundo del trabajo, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión de que empiezan a aparecer voces que es, bueno, no, hay que hacer una reforma laboral, incluso en todos los segmentos de la oposición. Ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Está esa propuesta sobre la mesa? No, yo la verdad no escucho 3 ideas seguidas. Entonces, hay un problema en la oposición que tiene que ver con ideas, propuestas y cosmovisión, y yo creo que eso todavía es más delicado que esta balcanización que dice Eliotti, que esta atomización. Por supuesto, esta atomización es uno de los grandes activos de Milei, ¿no? Digamos, puede bajar en las encuestas, pero recién hablábamos de ese piso alto de adhesión que tiene, y bueno, un piso alto de adhesión en una escena totalmente fragmentada es un valor total. Se despide Cecilia. La última. Esta tarde se va a conocer el dato de la pobreza. Demoledor. El gobierno ya se anticipa y obviamente apunta a la herencia recibida del kirchnerismo. ¿En cuánto crees que esa explicación que da el gobierno va a impactar en la gente o cuánto le va a poder facturar por lo que pasa en estos meses? Mira, 2 o 3 cosas. La primera es lo que venimos viendo en el último tiempo es una baja o una pérdida de interés en la palabra del presidente, ¿no? Digamos, hay algo de eso, lo vimos con el encendido, empiezan a aparecer estas ideas de, bueno, habla mucho, ¿no? Digamos, que es como decir soluciones concretas, soluciones ya. Claro. ¿No? Digamos, ahora va de Susana, vamos a ver, es una apuesta. Yo creo que es una apuesta, porque de vuelta va a estar la sociedad pendiente, no tanto de su decir, sino del rating sobre su decir, ¿no? Claro. Digamos, o sea, vamos a mirar cuánto lo miran, ¿no? Te digo, arranca Susana, está bien, el primer programa tiene un hándicap, pero digo, no sé, 14, 15, no sé cuánto hizo de rating. Si es menos, es un dolor de cabeza para ellos, ¿no? Va a ser un problema. Y después la otra cosa en relación con la pobreza, bueno, a ver, hay un argumento, la pobreza, la verdad, viene creciendo a lo largo de trasciende el gobierno de Milei. Absolutamente. ¿No? Digamos, o sea, el crecimiento de la pobreza es algo constante. Ahora, cuando nosotros preguntamos cuánto interés cree que tiene Milei en resolver el tema de la pobreza, esos números
no alcanzan a la adhesión que tiene, ¿no? Digamos, o el compromiso que tiene con la resolución de ese problema. Así que creo que ahí tenés una de cal y una de arena, ¿no? Placer siempre. Bueno, gracias. placer. Nos vamos a Gran Bretaña. Cristian Martin, buen día, Nación, señor. ¿Cómo estás?